Génesis capítulo 20. Dice así la palabra de Dios. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con mis manos inocentes he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelec añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás, a cualquier lugar que vayamos dirás de mí: es mi hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas, vacas, siervos, siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esa es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer, a sus siervas y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Oramos una vez más. Señor, te pido por favor, Señor, tu ayuda en este momento, Señor, para poder recibir tu palabra. Estamos reunidos, Señor, para adorarte mientras escuchamos tu palabra, para adorarte por tu justo juicio, Señor, para poner nuestra esperanza en la palabra que sale de tu boca, Señor. Estamos reunidos porque reconocemos, Señor, que el hombre, la mujer no viven solamente del pan, sino de toda palabra que sale de tu boca, y queremos recibir en esta mañana la palabra que sale de tu boca. Ayúdanos, Señor, por favor, a poder entender, creer y abrazar el mensaje de Génesis 20. Te lo pido, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, las promesas de Dios, y en particular las promesas del Evangelio, ¿sí?, se parecen más a un tratamiento que a una vacuna. ¿Qué significa esto? ¿Por qué les digo esto? Cuando somos niños, ¿no es cierto?, y nacemos, enseguida el médico
a las madres, a los padres les da un instructivo, a tantos días tienen que traerlos, que le vamos a dar estas vacunas. Y muchas de esas vacunas las tomamos de pequeñitos o nos la dan de pequeñitos al principio y ya nos previenen de enfermedades que ya quedamos inmunizados. ¿Bien? Así, por ejemplo, hemos erradicado enfermedades como la viruela. Nos dan una vacuna de chiquitito, ¿sí? Y quedamos inmunizados. Y hoy ya no hay viruela, no existe. ¿Bien? Una de las vacunas que recibimos de chiquititos es contra eso. Nunca más, listo, ya no necesitamos permanentemente estar cuidándonos, estar inmunizándonos. La vacuna es un tratamiento al principio y que nos libra para toda la vida de cierta enfermedad. Pero un tratamiento es algo que necesitamos que se nos aplique continuamente. Las personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿sí?, tienen que recibir alguna medicación periódicamente. Esa medicación los mantiene bien, les hace bien, pero ¿qué pasa si dejan de tomarla? Empiezan a padecer los efectos de no estar tomando la medicación. El Evangelio es un tratamiento, mis hermanos, no es una vacuna. O en otras palabras, nunca va a llegar el día en que dejemos de necesitar alimentarnos, fortalecernos, creer en las promesas de Dios y en las promesas del Evangelio. Nunca superamos el Evangelio. No se nos administra el Evangelio un día, la primera vez para entrar en la vida cristiana, y ya dejamos de necesitar el Evangelio. Ya dejamos de necesitar las promesas de Dios. No, no es una vacuna que nos sirve una vez puesta para el resto de la vida. ¿Sí? El Evangelio y las promesas de Dios son un tratamiento que vamos a necesitar continuamente por el resto de nuestra vida. Si no, fíjense a Abraham, mis hermanos, fíjense a Abraham. Si ustedes prestaron atención y si ustedes vienen siguiendo las predicaciones sobre Génesis, seguramente les llamó la atención que esta historia parece un déjà vu de otra historia que ya vimos antes. En Génesis capítulo 12, ni bien aparece Abraham, ¿sí? Hay una historia muy parecida a esta, pero en lugar de con este rey Abimelech, con Faraón. ¿Se acuerdan? Génesis 12, hambre en la tierra prometida, Abraham va a Egipto y ¿qué pasa? ¿Qué le dice a Sara? Sara, decile a la gente de acá que ¿qué cosa? Que sos mi hermana. Y de nuevo, ¿no es cierto? La misma historia. Faraón la ve a Sara, mujer hermosa, se la lleva a su harén, ¿no es cierto? Dios se le aparece a Faraón. Es lo mismo, mis hermanos. Faraón se la devuelve a Abraham, le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué te hice para que me hagas esto? Y Abraham le dice, tuve miedo de que me mataran porque es hermosa, entonces dije que es mi hermana. Es la misma historia, es la misma historia. 25 años después de aquel momento en donde Abraham dudó de las promesas de Dios, 25 años después, Abraham necesitaba seguir recordándose nuevamente las promesas que Dios le había hecho, porque en el momento en que las olvidaba, en el momento en que dejaba de poner su esperanza en ellas, ¿qué pasaba? Volvía a cometer los mismos errores, volvían a pasar las mismas cosas, ¿sí? Es claro que este capítulo esta historia está casi al final de la historia de Abraham, como un sándwich, ¿no es cierto?, al principio y al final, porque Moisés quería enseñarle a la nación de Israel que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y a nosotros también hoy, ¿sí?, que nunca vamos a dejar de necesitar del Señor y de sus promesas. Nunca. Nunca avanzamos lo suficiente en nuestra fe, nunca llegamos tan adelante en nuestra madurez espiritual como para decir, bueno, yo ya no necesito las promesas del Evangelio. Eso es para principiantes, eso es para los que recién empiezan. Yo ya necesito otras cosas más interesantes, más profundas. No, nunca, nunca. En el momento en que hacemos eso, como le pasó a Abraham, los fantasmas y los errores del pasado vuelven, la incredulidad vuelve y nos encontramos de nuevo en donde estábamos al principio. ¿Sí? Fíjense que este pasaje, esta historia nos muestra, en primer lugar, que Abraham 25 años después
tenía las mismas debilidades. Tenía las mismas debilidades. Basta con leer los primeros versículos, ¿cierto? Cuando se nos dice que, bueno, Abraham salió donde estaba, llega a Gerar, ¿y qué le dice a su mujer? ¿Qué le dice a su mujer? Dile a esta gente que sos mi hermana. Basta con leer los primeros 2 versículos para que venga sobre nosotros el pensamiento. Otra vez Abraham, otra vez la misma historia. Otra vez te vas a ir de la tierra prometida, otra vez vas a llegar y vas a tratar de protegerte poniendo en peligro a tu esposa. Otra vez Abraham. Fíjense, Génesis 12, 25 años antes, versículo 10. Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. Y cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán. Pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana. 25 años antes, la misma historia. Para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Eso es Génesis 12. 25 años después está Génesis 20. Y una vez más vemos a Abraham repitiendo la misma media verdad de que Sara era su hermana. Una vez lo vemos a Abraham poniendo en peligro a Sara, porque el resultado ¿cuál es? Que la pone en peligro a Sara. Efectivamente pasa lo que Abraham temía que pasara. Ven a la mujer hermosa y el rey se la lleva a su harén. Es lo que pasa, la pone en peligro. Y al poner en peligro a Sara, ¿qué es lo más grave? Que pone en peligro el cumplimiento de la promesa. Porque Dios había prometido cumplir su promesa a Abraham por medio de un hijo con Sara. Con Sara. O sea, pone una vez más, como en Génesis 12, como 25 años antes, vemos a Sara terminando en donde, en el harén de un rey extranjero. Por culpa de la cobardía de Abraham y por su falta de confianza en que el Señor iba a cuidar de ellos. ¿Bien? Está claro, el cuidado del Señor sobre Abraham y sobre Sara estaba garantizado. ¿Por qué? Porque todavía no había nacido el hijo de ellos. Y el Señor había prometido que les iba a dar un hijo. Entonces, la matemática es clara. Si tenemos que tener un hijo y todavía no nació, somos inmortales hasta que venga ese hijo. Esa era la matemática, esa era la lógica, ¿verdad? Ese era el cumplimiento de la promesa. Pero Abraham en sus temores pone en peligro a Sara y pone en peligro el cumplimiento de la promesa. Tantos años después, mis hermanos, tantos años, 25. Y no solo los años, tanto camino junto al Señor de Abraham, ¿no es cierto? Y todavía Abraham seguía luchando con la fe en las promesas que Dios le había hecho. Dios ya le había demostrado a Abraham que él estaba dispuesto a defenderlo. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Abraham yendo a la guerra contra esos ejércitos de 4 o 5 reyes que habían barrido con toda la tierra de Canaán? Y Abraham va con un ejército de los esclavos de su casa y los vence. ¿Por qué los vence? Porque el Dios Altísimo les había dado la victoria. ¿Se acuerdan esa historia? El Señor viniendo a Abraham en visión de noche y diciéndole a Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Abraham se había enfrentado a ejércitos, había recibido en voz audible del Señor la promesa de que Él iba a ser su escudo. ¿Bien? De que iba a ser su escudo. Y no solo eso, Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios se había comprometido con Abraham al precio de su propia vida, de que Él le iba a dar un hijo. Ese es el pacto que se ha hecho con Abraham. ¿Bien? Le había prometido darle un hijo, darle una tierra. Y aún así, después de tantos años, después de tanto caminar con el Señor, después de tanto experimentar al Señor cumpliendo sus promesas en su vida, ¿dónde lo vemos a Abraham? De nuevo en el mismo lugar. De nuevo en el mismo lugar. Es claro que en este momento la fe de Abraham se debilitó. Es claro que en este momento vemos que las luchas de Abraham eran reales. Abraham luchaba y que sus viejos pecados de cobardía, de incredulidad, volvían a aparecer. Bien. En esta historia Moisés en esta historia resalta el pecado de Abraham, lo subraya de una forma muy irónica.
mostrándonos lo bien que obró el rey pagano. ¿Se dan cuenta lo bien que obró el rey pagano? Cuando Dios se le aparece en visión al rey, ¿qué le dice? Te voy a matar. Y el rey enseguida, ¿qué le dice? Yo soy inocente, nosotros hemos obrado inocentemente, nosotros no sabíamos. Y cuando Dios le informa a Abraham al rey, que la mujer era esposa de Abraham, ¿qué hace el rey? ¿Va a matarlo a Abraham como Abraham temía? No, le devuelve a su esposa. Le devuelve a su esposa. ¿Ven? Es como muy irónico, muy irónico. ¿Quién tendría que haber sido ejemplar en esta historia? Abraham. Pero el que resulta siendo ejemplar, el que te resulta obrando bien, el que teme a Dios, es el rey pagano. Es el rey pagano. Por eso Moisés utiliza palabras como inocencia, integridad de corazón y temor de Dios para describir no a Abraham, sino a Abimelec y a su pueblo, a esta nación pagana. ¿Cuál era el miedo de Abraham? Abraham, ¿qué decía? Versículo 11. Me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar. Qué equivocado que está Abraham. Qué equivocado que está Abraham. Mejor ni preguntemos quién es el que no tuvo temor de Dios en esta historia. ¿Sí? Ni preguntemos eso. ¿Bien? Y no solo eso, sino que en lugar de enojarse con Abraham, como se enojó Faraón, ¿se acuerdan? Faraón se enojó y lo expulsó a Abraham. ¿Qué hizo Abimelec? Les permitió vivir ahí, con ellos. ¿Sí? Mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Esa fue así, de esta manera tan irónica, Moisés resalta la incredulidad de Abraham. La incredulidad de Abraham. ¿Sí? En resumen, esta historia nos muestra a Abraham en la misma debilidad que al principio. ¿Sí? 25 años después, como dijimos, luego de una larga historia de amistad con el Señor, aún seguía necesitando que el Dios del pacto venga a ser su salvador, venga a su rescate. Porque él seguía siendo un pecador, él seguía teniendo las mismas luchas y él, librado a sus propias fuerzas y a sus propios recursos, ¿sí? Era un fracaso. Eso es lo que era Abraham. Seguía necesitando de un Salvador. Que eso es lo que vamos a ver a continuación. Cómo es que no solo esta historia nos muestra la misma debilidad de Abraham que hace tantos años, sino que nos muestra al mismo Salvador. El mismo Dios que descendió aquella noche a los aposentos de Faraón y que detuvo a Faraón para preservar a Sara y para poder cumplir su promesa, ese mismo Dios descendió 25 años después a los aposentos del rey Abimelec a salvar a Abraham y a garantizarse el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Fíjense que sin la intervención del Dios del pacto, que aparece inmediatamente en el versículo 3, Dios vino a Abimelec en un sueño de noche. Sin esa intervención, Sara hubiese quedado en el harén de Abimelec y Abraham la hubiera perdido para siempre. ¿Y qué hubiese sido de la promesa? Porque la promesa a esta altura no era solamente te voy a dar un hijo, sino en Sara vas a tener un hijo. La promesa era mucho más específica que al principio. Tendrás un hijo con Sara. ¿Se acuerdan? Por este tiempo de acá a un año voy a venir, le dijo aquel varón, y Sara va a tener un hijo. Sara. Y le vas a poner por nombre Isaac. Era una promesa muy específica. ¿Qué hubiese pasado si aquella noche el Señor no venía a detener a Abimelec? Esa promesa hubiese quedado truncada. Se hubiese quedado sin poder cumplir. Sin la intervención del Dios del pacto, Sara hubiese tenido que estar a disposición de Abimelec por el resto de su vida. Eso es lo que hubiera pasado. ¿Bien? Todo eso si Dios no hubiera intervenido, pero Dios intervino. Dios intervino. El mismo Dios que salvó al mismo débil hombre de Faraón, viene a salvar a ese hombre y a cumplir su promesa salvándolo del rey Abimelec. ¿Sí?
El Señor intervino, mis hermanos, para detener a Abimelec. Lo detuvo, no solo, acá el punto no es que solamente Dios preservó a Abraham y preservó a Sara. Dios estaba preservando lo que él había prometido. Ese es el punto. Él estaba preservando la promesa que él había hecho. Una vez más, mis hermanos, nosotros lo que vemos es la intervención salvadora del Señor, haciendo algo que a estas alturas era imposible para Abraham. Abraham ya no podía hacer nada para ir y sacar a Sara del harén del rey Abimelec. Él no podía hacer nada. Ya los resultados de su incredulidad ya habían llegado a un punto en donde Abraham era impotente. ¿Qué podía hacer él contra el rey del país? No podía hacer nada. Su esposa ya estaba allá, y así como estaban las cosas, no había forma de que venga Isaac, el hijo de ambos. No había forma. Pero Dios vino. Dios vino a hacer lo que era imposible para Abraham. A librarlo de las consecuencias de su propia incredulidad. Fíjense, mis hermanos, 25 años después, Abraham aún necesitaba de un Salvador. Aún necesitaba de un Salvador. Tantas historias de amistad, de pacto, de compañerismo, de fe que habían pasado en esos 25 años. Pero Abraham no había superado su necesidad de un Salvador. Él seguía necesitando del mismo Salvador que lo salvó al principio. Al principio, ¿sí? Alguien que lo rescatara de él mismo, de sus pecados, de su incredulidad, de su insistente empecinamiento en poner en peligro las promesas de Dios. ¿Sí? Abraham parecía empecinado en hacer cosas que pusieran en riesgo el cumplimiento de las promesas. Y Dios viene una y otra vez a salvarlo de su terquedad, de su burrez, digámoslo así. Viene una y otra vez y lo salva. Pero el Salvador de Abraham es aún más persistente y perseverante que Abraham. Es aún más persistente y perseverante. Él no se cansó de ir al rescate de Abraham. Él no se cansó. Dios desde su trono no miró para abajo y dijo, no, esta vez no. Ya lo hice una vez. Ahora arreglátela. Él no hizo eso. Él no hizo eso. Algo que quizás nosotros sí hacemos. ¿Sí? Pero él no hizo eso. Él no se cansó a lo largo de esta historia de venir en el rescate de Abraham. Él no se desanimó al ver la debilidad de Abraham. Él no se ofuscó, él no se cansó de Abraham. Esa es la buena noticia, lo mejor que le podría haber pasado a Abraham. Es que Dios no se cansara de ser su Salvador. Al contrario, Dios una y otra vez se acordaba de que Abraham era polvo. Eso es lo que era Abraham. Era polvo. Era polvo. Él se acordaba de que él había hecho un pacto con un hombre que era débil, cuya fe era débil. Él se acordaba continuamente y venía una y otra vez a ser su Salvador. ¿Por qué? Porque Él es un Dios clemente, Él es un Dios paciente, Él es un Dios compasivo. Él es demasiado grande en su misericordia, en su paciencia, en el perdón que hay en su corazón. Y sobre todo, Él es fiel a lo que prometió. Él es fiel a lo que prometió. Y Dios había hecho promesas a Abraham y Él las iba a cumplir. Y si para eso tenía que ir y rescatar a Abraham una y otra vez de sus propias fallas, Él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Porque esto es algo que tiene que quedar claro. Abraham no era mejor que los demás hombres que había en su época. La razón por la cual Dios venía al rescate una y otra vez de Abraham era porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Y él tenía que cumplir con su palabra, porque Dios es fiel, Él no falla a su palabra. Él no falla a su palabra. ¿Sí? Lo cual nos lleva a ver que en el fondo lo que sostiene
esta salvación que Dios le está dando a Abraham continuamente es que las mismas promesas que Dios estaba dispuesto a cumplir 25 años antes, y las mismas promesas que llevaron a Dios a salvar a Abraham y a Sara de la casa de Faraón, son las mismas promesas que lo llevan a Dios ahora a salvar a Abraham y a Sara de la casa de Abimelec, del rey Abimelec. Entonces tenemos al mismo hombre débil, tenemos al mismo Salvador y tenemos las mismas promesas a lo largo de los años. ¿Sí? Y si ustedes ven, las promesas que Dios le hizo a Abraham están sobrevolando, son una sombra que cubren toda esta historia. Abraham seguía siendo pecador, seguía siendo débil, seguía siendo cobarde, ¿sí? Y si Dios cuidaba de él era porque había hecho un pacto con él. Había hecho un pacto con él. Fíjense cuando, por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Abimelec, ¿bien? Y le dice, bueno, devolvele la mujer a este hombre, ¿qué le dice? Y pedile a este hombre que ore por ustedes porque él es profeta, ¿bien? Porque él es profeta. ¿Y qué hace? Bueno, Abraham ora por ellos, bendice a esta familia, a esta nación, y esta nación es restaurada en su fertilidad. Dios había quitado la fertilidad de todas las familias de esta nación mientras Sara estaba en el harén de Abimelec. ¿Sí? Eso lo leemos en el versículo final, el versículo 18. El Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Esta cuestión de Dios bendiciendo a una nación por la cual Abraham ora, ¿sí? Es una referencia clara a la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que por medio de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Es una referencia. Dios estaba bendiciendo a esta nación por medio de Abraham, por medio de el débil Abraham, por medio del débil Abraham. Bien. Otra cosa, otro elemento en donde vemos las promesas de Dios también, es viendo cómo Dios efectivamente termina bendiciendo a esta nación, porque esta nación bendice a Abraham. ¿Qué le dijo el rey a Abraham? Le dio sus bienes, le dio bienes a Sara también, que era una forma cultural como de pedirle disculpas públicamente a Sara, ¿cierto? Le dio bienes a Sara, ¿sí? Y le termina ofreciendo a Abraham un lugar en donde vivir. O sea, esta nación bendice a Abraham y Dios, ¿qué hace con esta nación? La bendice, la restaura, la perdona. También una referencia a la promesa de bendeciré a los que te bendijeren. Ven, en esta historia están sobrevolando las promesas. Están sobrevolando las promesas. Pero además, esta historia termina como tiene que terminar una buena historia, dejándonos algo ahí que nos incita a leer lo que viene. ¿Bien? ¿Qué termina diciendo? El que el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mostrándonos cómo la autoridad del Señor está sobre tener hijos o no tener hijos. Esa misma autoridad, esa misma soberanía que el Señor tuvo para retener la fertilidad de la matriz de Sara hasta este momento, pero que Él había prometido que ya estaba a punto de terminar ese momento. Recuerden la historia de la semana pasada. De aquí a un año voy a venir, le dijo aquel viajero, y Sara va a tener un hijo. Y acá, ¿qué vemos? Al Señor diciendo, estos no, y bueno, Sara dentro de poco sí. Que es lo que viene en el capítulo 21. Fíjense cómo el Señor está acá mostrándonos en esta historia que lo que hay de fondo, lo que sustenta la salvación de Abraham, es la determinación de Dios de cumplir con sus promesas. Bien, Él va a cumplir con su promesa. Él va a darle a Abraham un hijo. Y por medio de ese hijo, Él va a traer a ese Redentor que prometió en el Edén y que va a destruir a la serpiente.
por medio de ese hijo, Él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Por medio de ese hijo, Él va a reunir un pueblo, lo va a poner en una tierra y los va a llevar de regreso al Edén. Dios va a cumplir con su promesa. Y eso era lo que Abraham necesitaba. ¿Qué era lo que Abraham necesitaba para ser resguardado de la incredulidad? ¿Qué era lo que Abraham necesitaba para ir por la tierra prometida sin temor a que algo le pasara a él o a su esposa? Recordar, creer y edificar su vida sobre la promesa de que eran inmortales hasta que ese hijo viniera. Ese hijo tenía que venir, porque si ese hijo no venía era que Dios no cumplía su palabra. O sea, Abraham necesitaba hasta el último día de su vida seguir esperando y seguir confiando y seguir edificando su vida en la misma promesa que recibió 25 años antes, en Génesis capítulo 12. 25 años. El mismo hombre débil, el mismo Salvador, cumpliendo las mismas promesas. De esto se trata esta historia. Y con esta historia, Moisés quería enseñarle algo a la nación de Israel, a quien le escribió este libro, esta nación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida, a orillas del río Jordán, y era que, así como Abraham a lo largo de toda su vida necesitaba el mismo tratamiento, nunca superaba su necesidad del mismo tratamiento, que era recordar, confiar y edificar su vida en la promesa de Dios, ellos cuando entraran a la tierra iban a necesitar continuamente vivir como sociedad, como reino del Señor, edificando sus vidas sobre las promesas que Dios les había hecho. De hecho, Dios se los dice directamente en el libro de Deuteronomio: cuando entres a esta tierra buena que yo te voy a dar, tierra que fluye leche y miel, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Cuídate de no decir: con mis manos yo edifiqué estas casas, con mis manos yo tengo todo esto. Cuídate, porque el día que eso pasara, todo se iba a terminar. Todo se iba a terminar. Y de hecho eso pasó con Israel, mis hermanos. Israel llegó el día en que se olvidó que en el lugar en donde estaban porque Dios les había prometido que iban a estar en ese lugar. Y cuando Israel se olvidó de eso, ¿saben qué pasó? El Señor envió naciones que los sacaron de la tierra. Los sacaron. La advertencia, cuídate de no olvidarte de las mismas promesas, es la advertencia que Israel necesitaba escuchar. Por eso puso esta historia acá Moisés. Era una historia para recordarles que si Abraham, su padre, necesitaba hasta el final de sus días seguir recordando las mismas promesas, seguir siendo conscientes de la misma debilidad y seguir confiando en el mismo Salvador, ellos, una vez que entraran en la tierra prometida, iban a necesitar continuamente recordar las mismas promesas, confiar en el mismo Salvador, siendo conscientes de que su debilidad iba a ser la misma para siempre. Y este es el mensaje que nosotros necesitamos escuchar hoy. Este es el mensaje. ¿Sí? Mis hermanos, nosotros como Abraham nunca vamos a superar nuestra necesidad del Evangelio. Esas viejas promesas que Dios le hizo a Abraham, Dios las cumplió el día que envió a su Hijo Jesús. Jesús es el cumplimiento de todas las esperanzas de Abraham. Jesús fue el Hijo de Abraham, por medio de quien Dios hoy está bendiciendo con su perdón, con el perdón de los pecados, ¿sí?, a todas las familias de la tierra. Él es el Hijo de Abraham que está restaurando la creación y que está llevándonos de regreso al Edén. Y todos los que ponen su esperanza en Él, todos los que confían en Él, todos los que edifican su vida sobre la base de las promesas de Jesús y sometidos al señorío de Jesús, ¿sí?, son justificados por la fe como lo fue Abraham. Como lo fue Abraham. O sea que aquellos que somos de Cristo hemos recibido las mismas promesas que recibió Abraham. Somos hijos de Abraham. Eso dice el apóstol Pablo. Si tenemos la fe de Abraham, somos hijos de Abraham. Pero como nuestro padre Abraham, nunca vamos a superar nuestra necesidad de seguir confiando en las promesas
del Evangelio. Nunca va a llegar el día en el cual vamos a poder decir, bueno, ya no necesito el Evangelio, ahora necesito otras cosas más profundas, más avanzadas. ¿Sí? No va a pasar, no va a llegar ese día, no va a llegar ese día. Hablábamos con una hermana en la semana, ni siquiera en el cielo vamos a dejar, nos vamos a olvidar del Evangelio. En el cielo por toda la eternidad vamos a pasarnos cantando, digno es el Cordero que fue inmolado. Cantaremos del Evangelio, cantaremos del Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que vivir a la luz de esta verdad? Bueno, primeramente y obvio, a partir de lo que se dijo, es que nosotros tenemos que vivir como hombres y mujeres permanentemente necesitados del Evangelio. Necesitados. Tenemos que mirarnos al espejo tal como somos y reconocer que estamos llenos de defectos, llenos de pecados, llenos de debilidades y que, atención, en nuestro corazón está todo el potencial para alejarnos del Señor. Está todo el potencial. No importa cuántos años hayamos caminado con el Señor, si muchos, más o menos, o pocos. Todo cristiano sabe cuando se mira a sí mismo que su corazón hay abundante maldad, mucha más de la que nos gustaría reconocer. Y que necesitamos continuamente de un Salvador. Nuestra necesidad de un Salvador es real, mis hermanos. Es real. Lo dice la Escritura y nuestra experiencia lo confirma todos los días. Todos los días, aquellos que somos de Cristo y luchamos con el pecado, sabemos que necesitamos de un Salvador. De alguien que venga, no solo a perdonar nuestros pecados, sino a rescatarnos continuamente de nuestra debilidad, de nuestras caídas, de nuestra incredulidad, de nuestros propios pecados, que continuamente seguimos cometiendo. ¿Sí? Porque hay dos realidades que tenemos que aceptar, hermanos. La primera es que vivimos en un cuerpo que nos va a acompañar hasta que dejemos este mundo y que todavía está vinculado de una manera misteriosa al pecado. Pero la segunda verdad, a la cual tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas, es que tenemos un intercesor. Dice el autor a los Hebreos, la carta a los Hebreos dice que Jesús vive siempre para interceder por los suyos. Todos los días Él intercede por los suyos. ¿Sí? Él ruega, como rogó por Pedro aquella noche que fue entregado. Él ruega por nosotros para que nuestra fe no falte en medio de la tentación. Él sigue cumpliendo sus promesas. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Su sola presencia delante del Padre es un testimonio a toda la creación de que todos nuestros pecados con los cuales hoy seguimos luchando ya fueron cargados por Él en la cruz. Ya fueron cargados por Él en la cruz. Ese es el evangelio que nosotros necesitamos cada día. Ese es el evangelio que tiene que ser nuestro alimento, nuestra fortaleza. Nosotros, mis hermanos, aquellos que hemos venido a la fe en Cristo, aquellos que somos de Cristo, no necesitamos cada día sostener el amor de Dios, no necesitamos cada día cautivar el amor de Dios. No lo necesitamos. Cristo hizo eso en nuestro lugar. Cristo lo hizo. Cristo vivió como se esperaba que nosotros viviésemos y nos ha regalado esa vida perfecta para que nosotros nos presentemos con esa vida delante de Dios y para que vivamos en paz el resto de nuestra vida, sabiéndonos aceptados delante de Dios, sabiendo que ya no hay condenación, sabiendo que cuando alzamos nuestros ojos al cielo, pidiendo ayuda, confesando nuestros pecados,
No vemos el rostro de un Dios enojado, un Dios que se ha cansado de nuestra debilidad, un Dios que se ha frustrado con que no crecemos tanto como se esperaba que crezcamos. No encontramos eso. Encontramos a un Dios que nos trata como trata a su Hijo. Como trata a su Hijo. Ese es el significado de la gracia. Ese es el significado de la gracia. Ese es el regalo que Dios le da a aquellos que confían en Jesús, aquellos que confían en Jesús. Y nosotros nunca vamos a superar nuestra necesidad de ese evangelio, porque nunca vamos a superar nuestra debilidad, nunca la vamos a superar. ¿Sí? Lo cual también nos lleva, como segunda implicación o consecuencia de lo que hemos visto, a considerar que así como nunca superamos nuestra necesidad del Evangelio, tampoco nunca vamos a superar nuestra necesidad continua de arrepentirnos de nuestros pecados y de confiar en Jesús. Nunca vamos a superar. Cuando nosotros llamamos a los pecadores a que vengan a la salvación, les presentamos a Cristo, les presentamos sus pecados, intentamos por medio de la Escritura convencerlos de que necesitan un Salvador porque están a punto de enfrentar el juicio de Dios. Les decimos que Cristo murió por ellos, que Cristo murió para que no tengan que enfrentarse al juicio de Dios, pero que la salvación que se les ofrece solamente les será otorgada si se arrepienten de sus pecados y confían en Jesús. Y aquel pecador que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús es justificado por la fe como lo fue Abraham. Su fe le es contada por justicia. ¿Bien? Pero esto no es una vacuna, es un tratamiento. Porque inmediatamente después que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confesado nuestros pecados y hemos confiado en Jesús, empezamos a transitar un camino que al siguiente paso ya empieza a estar manchado de nuestros propios pecados. Seguimos pecando. Como Abraham, 25 años después, vamos a encontrarnos con nosotros mismos pecando. Pecando. Y con esto no estoy negando la obra de Dios. Dios sin duda va a obrar en aquel pecador a quien salva. Dios va a obrar. ¿Cómo obró en la vida de Abraham? A ver, está claro, ¿no? Si nosotros nos alejamos y vemos el cuadro completo de la vida de Abraham, vemos la debilidad de Abraham. Pero el cuadro general, ¿cuál es? Abraham fue un hombre que confió en Dios. Y así es como lo ve la Escritura, como un modelo de fe. El camino de Abraham fue un camino en ascenso, pero no en línea recta, no fue como un electrocardiograma, ¿cierto? Subidas, bajadas, pero creciendo en su fe. Y es verdad, así es la obra de Dios. Si usted es salvo, Dios va a obrar en su vida, Dios lo va a santificar. Progresivamente usted va a vencer el pecado. Progresivamente usted va a avanzar en su caminar con el Señor, en su santidad. Esto no es un mensaje de desánimo. El mensaje de la Escritura y de esta historia es que aún en nuestros avances vamos a seguir luchando con el pecado y vamos a seguir necesitando arrepentirnos de nuestros pecados. Nunca superamos nuestra necesidad del arrepentimiento. Y no solamente porque vamos a seguir pecando, sino porque en la medida en la que crecemos espiritualmente, ¿sí?, nuestra conciencia se vuelve más sensible a nuestra maldad. Y lo que sucede cuando nuestra conciencia se sensibiliza, ¿qué es? Que empezamos a ser conscientes de pecados de los que antes no éramos conscientes. Los teníamos, vivimos con ellos toda nuestra vida, pero empiezan a molestar como antes no lo hacían. Y eso sucede en la medida en que avanzamos en nuestro caminar con el Señor. Entonces ambas cosas suceden. Por un lado, seguimos luchando con el pecado y por otro lado nuestros ojos se van abriendo, ¿cierto? Se van prendiendo las luces en diferentes rincones de nuestro corazón y empezamos a ver la oscuridad que había ahí, que la hubo ahí toda la vida. Y el Señor va tratando con nosotros. El Señor va cumpliendo con su promesa, su vieja promesa.
los voy a limpiar de toda su maldad, los voy a limpiar de todos sus ídolos. Van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Él va cumpliendo con su promesa. Y entonces necesitamos continuamente arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento de nuestros pecados y el ir a Cristo en fe no es algo que sucede solamente al principio de nuestra vida cristiana, como le sucedió a Abraham. Él fue necesitando de esto continuamente a lo largo de todo su caminar con el Señor. Y así lo necesitamos nosotros. Así lo necesitamos nosotros. ¿Sí? No es una vacuna, es un tratamiento. Es un tratamiento. ¿Sí? Y podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Podemos ir a Cristo en fe porque tenemos un Salvador. ¿Sí? Porque tenemos un Salvador. Así que mis hermanos, cobren ánimo, cobren ánimo. A veces la lucha con el pecado es frustrante, es agotadora, parece que no avanzamos, pero cobren ánimo. Ustedes tienen un Salvador, tienen delante del trono de Dios alguien que intercede por ustedes, alguien que ruega para que su fe no falte, alguien que está dispuesto a responder la oración, la misma oración que le hicieron al Señor Jesús cuando estaba en tierra. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él está ahí. Él está ahí para responder. ¿Sí? Él está ahí para responder. Hay un himno que quizás alguno lo conoce, ¿sí? Que se llama Dime la antigua historia. ¿Bien? En este himno, ¿sí? dice el primer verso, dime la antigua historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dice el autor, me agrada referirla, pues yo sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Dime la antigua historia. Yo no necesito, y no necesitamos, mis hermanos, técnicas novedosas ni secretos para crecer en la vida cristiana. Lo que necesitamos es la antigua historia. Es la antigua historia. Y la última estrofa dice, dime la antigua historia. El que la sabe ya, sediento de oírla, aún está, dice. Y cuando en plena gloria, dice, en gloria cantaré, que será la antigua historia que en vida tanto amé. Esa es la verdad, mis hermanos. Cuando lleguemos al cielo, lo que vamos a cantar va a ser la misma historia que hoy nos salva continuamente. Que hoy nos salva continuamente. ¿Sí? No hay secretos, no hay trucos, no hay 5 pasos para crecer en la vida cristiana. No, es un tratamiento que necesitamos al principio, que nos va a acompañar hasta el final y del cual vamos a cantar por toda la eternidad. ¿Oramos? Señor, yo te pido, por favor, que ayudes a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a poder vivir abrazada, aferrada, agarrada con toda su fuerza, Señor, a este evangelio. Gracias, Señor, gracias porque quisiste salvar, quisiste hacer un pacto con personas como nosotros, Señor. Nunca pudiésemos habernos ganado el derecho a que nos salvaras, Señor. Nunca pudiésemos haberte impresionado lo suficiente, Señor. Gracias, gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por haber cumplido con tu palabra, por haber cumplido con tus promesas. Y gracias, Señor, porque cada día, Cristo intercede por nosotros. Cada día Él va a seguir cumpliendo sus promesas. Cada día Él va a seguir sentado a tu mano derecha, Señor, con nuestros nombres escritos en sus manos, Señor, intercediendo por nosotros y dándonos todo lo que necesitamos para poder llegar hasta el final. Señor, que tus hijos, que tu iglesia, que tu pueblo pueda recibir el consuelo, el ánimo, Señor, y el valor para terminar su carrera con gozo, Señor, al considerar esta verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén.